Hola, hola, ¿cómo están? Creo que ya estamos en vivo. A ver, permítanme, a ver si nos confirman, si ya estamos en vivo. Voy a ver, creo que ya estamos, me parece que ya estamos, Miguel. Espero que sí. A ver, voy a esperar que me confirmen. Primera vez que estoy haciendo una transmisión en vivo vía Facebook. Sí, ya estamos, me parece, conectados. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando. A ver si nos confirman, por favor, que ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo, Miguel. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta transmisión en vivo. Gracias por sacarme de mi zona de confort, porque realmente estoy expandiéndome, estoy aprendiendo, al igual que ustedes. Así que estoy muy feliz de estar aquí, pues el día de hoy les traigo una súper sorpresa. Tengo un invitado especial conmigo, que es mi maestro, y ahora lo voy a presentar. Y bueno, este mes estamos compartiendo con ustedes información de mucho valor acerca de la salud. Estamos hablando de la salud, del bienestar integral. Y por supuesto, a partir de la coyuntura, del proceso que estamos viviendo a nivel colectivo, a nivel de humanidad, pues este tema de la salud y el bienestar cobra total relevancia. Y como ya lo he mencionado anteriormente, para mí la pandemia es nuestra gran maestra y es una invitación a romper nuestros viejos paradigmas, nuestras viejas estructuras mentales y a llevar nuestra existencia a otro nivel de conciencia. De hecho, es un llamado a regresar a nuestro origen, a regresar a la unidad. Por mucho tiempo nos hemos percibido separados tanto en nuestros roles a nivel individual, como trabajadores, como padres, como parejas, ¿verdad? Y buscamos de alguna manera conciliar nuestra vida personal, profesional. También nos hemos percibido separados a nivel interno y tanto es así que muchas dolencias físicas no han encontrado una respuesta, pues, en la medicina tradicional. Y creo que también hay algo muy importante que estamos dejando de lado, y es que nosotros no estamos tomando real conciencia de que a su vez nosotros formamos parte de un colectivo, y ese colectivo impacta tanto en nuestra vida, en todas las áreas, y a su vez nosotros también impactamos el colectivo. Y por eso el día de hoy he invitado a una persona muy especial que es mi maestro. He tenido la bendición de que nos hemos acompañado desde otras vidas y en esta vida pues él me ha permitido yo sentirme acompañada para poder trascender también algunos bloqueos, algunas creencias limitantes, y pues él ha sido mi maestro, me ha acompañado en todo este proceso de liberación, de crecimiento emocional, pero no solamente eso, sino que me ha inspirado a partir de su propia experiencia y a partir de su sabiduría y de su luz, a amar la bio, como cariñosamente llamamos a la conexión biomental. Y el día de hoy tengo la dicha de tenerlo acá para compartir con ustedes este tema, cómo las emociones colectivas pueden impactar en nuestra salud. Así que les pido que se mantengan hasta el final de la transmisión, compártanla por favor para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Y quiero que le demos la bienvenida a mi gran amigo y maestro Miguel Ángel Gutiérrez. Él es coach de vida holístico, empresario a nivel de México, Latinoamérica. Miguel Ángel para el mundo. ¿Qué Bienvenido, tal, Miguel. mi querida Gaby? Mil gracias. Eres tremenda. Muchísimas gracias por tremenda presentación. Se siente bien bonito todo lo que dices, sobre todo esto que dices de nuestra amistad y de cómo nos hemos podido acompañar. Bueno, fueron algunos ayeres, quizá que fueron 2, 3 años que creo que nos conocimos, ¿no? Allá en Perú, gracias a nuestra querida amiga Ana Cortés, que por ahí veo que está conectada. Le Hoy mandamos vamos también, a darle un abrazo también muy grande a la nuestra amamos, que está querida en maestra. recuperación. Está en recuperación, así que le mandamos un caluroso saludo y un besote. Pues sí, Gaby, mil gracias por este espacio y como bien dices,
Yo considero que es bien importante en estos momentos que estamos pasando a nivel colectivo en la humanidad, desde mi punto de vista, y lo he venido diciendo desde hace algunos meses, en donde para mí esto es como el parte del gran despertar o el gran salto cuántico que vamos a lograr como humanidad, ¿no? Yo, déjame comentarte que hace algún tiempo, a mí me llamaba mucho la atención todas estas cosas conspiranoicas, ¿no? De que si los reptilianos, que si los élite, que si la élite, que si los gobiernos, que si... Y bueno, pues digamos que sí es como bastante interesante el poder, pues quizá ver esas situaciones pudieran ser parte de, pero a mí realmente lo que más me llama la atención es podernos darnos cuenta que, como tú dices, somos independientemente de cuál bando estemos haciendo o que estemos con los buenos o estemos con los malos, todo lo que hagamos al final le va a afectar al colectivo de forma sí o sí positiva. Y de eso se trata este momento maravilloso. Creo que por ahí lo había dicho anteriormente, cuando inició todo este cambio extraordinario, hubo un momento en donde sí estaba un poquito, pues no sé, triste, no sé, con emociones encontradas. Y me acuerdo que había una voz interna que me decía, bueno, pero pues a esto veniste, o sea, ahora sí que dale, ¿no? De alguna manera era asumir mi rol como engranaje de todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues así ha sido. Han pasado cosas maravillosas, me queda claro, incluso para mí es mi percepción, respeto, sé que para muchas personas no han sido momentos fáciles porque ha habido gente o familiares queridos que pues han enfermado, incluso han trascendido. Pero bueno, desde mi punto de vista y desde mi trinchera y desde donde yo lo veo, para mí sí ha sido un gran momento de evolución, de reinventarme, de que la vida me vuelve a poner en una situación de forma individual y a la vez colectiva, en donde me dice la vida, salta, o sea, ve al siguiente nivel, ya lo habías estado haciendo bien, pero ahora vamos a lo que sigue, ¿no? Y de verdad que todos estos espacios que tanto tú como todos los que nos dedicamos a esto nos damos la oportunidad de compartir, creo que son bastante importantes y beneficiosos para aquellas personas que necesitan un mensajito o de pronto no saben por dónde ir, ¿no? Así que de verdad, mil gracias por la invitación. No, gracias a ti, Miguel. Como tú nos lo has enseñado, en realidad, pues no existen los conflictos, existen las experiencias que se viven sin recursos. Yo me siento muy bendecida en este momento de poder contar con esos recursos. Creo que de alguna forma la vida nos ha estado preparando para este momento. Tú sabes cuánto los amo a ti, a mi maestra, Ana, que han sido pilares fundamentales en este proceso del despertar, en el poder dar también mis saltos de fe y a pesar de todos mis miedos, mis propias carencias, pues permitirme también abrirme al mundo para compartir estas herramientas y contribuir de alguna manera a este cambio de percepción que nos permita transitar estas situaciones de una manera más amorosa, más armoniosa, no bloqueando las emociones, los dolores, sino permitiéndonoslo habitar, pero sabiendo que hay algo más allá, ¿no? Permitirnos vivir plenamente y experimentar todo lo que tengamos que experimentar para crecer e ir a un siguiente nivel. Miguel, gracias una vez más por estar aquí. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos qué es lo que te empujó, porque en realidad casi todos llegamos no por voluntad así amorosa, sino que de alguna manera la vida pues nos da un chingadazo, como dicen en México, y pasa algo que nos invita a despertar, a dejar de buscar afuera y a empezar este camino de la búsqueda interior. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia de vida, Miguel? ¿Cómo es que llegaste a la bio? ¿Cómo es que se dio todo este proceso para ti? Fíjate, Abby, que en algunas ocasiones he contado esta historia y me gustaría volverte a la compartir contigo porque desde mi realidad y desde el proceso que yo he vivido, la verdad ha sido bien maravilloso porque
Jamás pensé que yo me fuera a dedicar a lo que yo hoy me dedico, porque yo siempre digo, oye, para empezar yo tenía pánico escénico, o sea, yo no me podía sentar, no sé, parar en frente de 10 personas, de 20 personas, porque ya me estaban temblando las piernas, se me estaba quebrando la voz, etcétera, por todo el miedo y el pánico que me generaba, ¿no? Y bueno, te cuento que yo más o menos con todas estas inquietudes con las cuales empecé desde muy chico, empecé a los 16 años. Fíjate que voy a contar algo que casi no cuento, pero en algún momento de mi vida se empezaron a presentar algunas cositas que yo no entendía, como por ejemplo que empezaba a tener como unas especies de premoniciones. No te puedo decir que no eran sueños, no eran como cosas que me llegara una historia, así como una pantalla de HD viendo una historia que iba a pasar, pero era como una inspiración de que algo iba a pasar. En ocasiones eran como unas especies de destellos de imágenes, y a mí me llamaba mucho la atención eso, porque ya cuando empezaban a suceder estas cosas, pues empecé a refugiarme en todas las a cuestiones alternativas, porque no había una explicación. En algún momento yo recuerdo que fui con un sacerdote y le dije, oye, pues me pasan estas cosas y sí están pasando. Entonces me dice, no te preocupes, es que eso es un don del Espíritu Santo, deja que actúe en él. Y bueno, yo me quedé con eso, pero no me era suficiente, ¿sabes? Necesitaba otras respuestas. Por allí llegó a mi vida un libro maravilloso que se llama 4 en 1 de Connie Méndez, que habla de metafísica. Y bueno, allí me convertí hasta cierto punto en la oveja negra de la familia, porque mis padres, pues, y mi familia en general, pues eran muy, y digo eran porque ya no lo son, súper, pues, católicos, casi de la vela perpetua. Yo me sabía todas las festividades de la religión católica, que había que ir al Pentecostés, había que ir a la Semana Santa, había que ir a la ceniza, o sea, todas esas eran visitadas por mí y por mi familia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí empezó a cambiar mucho, mucho mi realidad, mucho mi mundo, y me abrió un panorama mucho más grande. Y fíjate que empecé a explorar muchísimas cosas, no solamente el tema, ya sabes, de la energía, de los chakras, y empecé a conocerme mucho más profundamente. Tuve afortunadamente, una gran compañera, yo le digo una abuela bruja, ¿no? Una guía espiritual que recuerdo con mucho cariño, mi querida Maru, que vive en la Ciudad de México. Y esa señora, justamente todas estas cosas, inquietudes que yo tenía, me empezó pues a orientar, y fue impresionante. Fíjate, ahí yo no sabía hasta hoy, que lo comprendo mejor, cómo ella me empezó a llevar para, por ejemplo, dominar mi energía sexual, para abrir los campos de percepción. Es decir, había unas ciertas respiraciones, había unos ciertos ejercicios que ella me hacía hacer, que potencializaban esas cosas que te digo que veía, ¿no? Entonces, más me llamaba la atención, más me apasionaba. En ese momento de mi vida, no sé, tenía 19 años, vivía en 19, 20 años, vivía en la Ciudad de México, y para mí mi mundo era eso. Para mí mi mundo no eran las discotecas, no eran los amigos, no era otra cosa más que esta pues obsesión, podríamos llamarle, por crecer, por autoconocerme. Y déjame decirte que después de todo eso que leí, después de todo eso que conocí, una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente esto de lo que hablas cariñosamente, que le llamamos la bio, porque independientemente que hay muchas escuelas, diferentes nombres, pues derivan de la misma información, de la biodescodificación, el trabajo con las memorias transgeneracionales, de todo lo que vivimos cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, que de eso se trata, y de lo que la psicología a veces, bueno, más bien aborda, que es pues todos esos traumas, ¿no? O sea, para acabar pronto. Entonces, esa información llega en un momento en donde yo estaba ya siendo terapeuta de algo que se llama sanación reconectiva, y del doctor Eric Pearl. Puedo decirte que ese fue un parteaguas en mi vida cuando recibí algo que se llama la reconexión, donde tú te acuestas y donde te hacen una serie de movimientos para hacer un trabajo con algo que se llaman las líneas axiotonales, que básicamente son como las madres
de los meridianos con los que se trabaja la acupuntura, pero están en un plano sutil, o sea, no están en en el campo físico, ¿no? Entonces, a partir de que a mí me hacen eso, todo empezó a conspirar para que llegaran a mí los maestros adecuados en el momento adecuado. En una de esas visitas que yo hacía a una ciudad muy cercana a mi ciudad, que yo vivo en Guadalajara y es Tepic, me dice una amiga mía que viera unos videos y ahí conozco la biodescodificación a través de Enrique Corbera. Y bueno, a partir de ese momento, cuando yo veo esos videos, me voló la cabeza porque era como un compendio y una sintaxis y los nudos que a mí me faltaban por entender para hacer lo que hoy hago por una razón. Porque yo había conocido la cuestión energética y conocía muchas cosas incluso de física cuántica, pero no sabía cómo aterrizarlas por algo, ¿sabes? Por ejemplo, hacía Reiki y yo veía que algunas personas pues les quitaba el dolor de cabeza y había otras personas que había un impacto mucho más importante o profundo, como a lo mejor una enfermedad crónica o se agudizaba o se llegó a quitar, o incluso con la sanación reconectiva también lo logré experimentar, pero yo decía, atrás de esto debe de existir un patrón, ¿sabes? O sea, no puede ser que una cuestión energética o tengo que entender el por qué una cosa funciona para una y para otras no. O sea, debe de encontrarse como un común denominador en donde a todas les funcione. Y entonces es ahí donde llega la bio en el 2012 en mi vida. De hecho, esto fue el preámbulo para que yo dejara mi trabajo, porque en ese momento todavía yo no me animaba a dejar pues la Matrix, ¿no? O sea, de ser empleado, yo trabajaba para una marca de relojes acá en México y ahí decido con la mano en la cintura y siempre lo digo que para mí ese fue mi primer salto al vacío porque yo dije, no me importa qué pase de mí, no me importa si yo tenga para pagar las cuentas, no me importa si yo me quedo en la calle, pero de una voy a renunciar y de una me voy a dedicar a esto que tanto me encanta y tanto que yo amo. Me fui a Cuba, renuncié a mi trabajo, me fui a Cuba para poder estudiar esto de la bio y simplemente me cambió la vida. O sea, empecé a entender justamente este común denominador que me faltaba, que era entender el cómo las emociones eran una pieza fundamental para poder comprender lo que sucedía a nivel mental y lo que sucedía a nivel energético, ¿sí? Y entonces allí fue como mi primer encuentro con la bio, ¿no? Excelente, Miguel. Y algo que yo siempre les comento en mis transmisiones, esto no es un tema esotérico, esto no es un tema de religión, este es una forma de vida, es un estilo de vida que en realidad se basa en una percepción mucho más neutra, ¿no? Entonces, Miguel, ¿cómo es que la bio eh, impacta en tu vida a nivel práctico, a nivel cotidiano? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuál es esa importancia que tiene el entender las emociones y cómo las emociones impactan en nuestra salud? En principio a nivel individual y luego vamos a ver cómo esto también se manifiesta a nivel colectivo. Mira, te voy a compartir, te voy a responder esa pregunta en base a cómo fue en un principio y cómo es hoy, Perfecto. porque sí ha habido una evolución. Y lo primero que te puedo decir es que en mi vida diaria, en la cuestión personal, no como terapeuta, me permitió entender que me podía quitar un síntoma de mi cuerpo en un día. O sea, pude experimentar una de las cosas que, por ejemplo, me acuerdo que yo sufría mucho y padecía la tendencia de tener herpes labial, ¿sabes? De estos que se le llaman fuegos. Y entonces, me acuerdo que cuando empiezo a conocer la bio, una de las primeras cosas que apliqué fue a eso.
Ay, ay, ay. Creo que nos fuimos, creo que nos fuimos. Ya estamos Los retos de de la la tecnología. tecnología, no hay problema, aquí estamos. Cuéntanos, Miguel, tu Bueno, a experiencia ver, ¿dónde me quedé? Porque en ya la no supe. parte que sufrías mucho del fuego labial, ¿no? De los fuegos labiales. Sí, Nos estabas contando eso. y que entonces esto significa, si son conflictos de separación, conflictos del territorio, también tiene un contexto el que arda, ¿sabes? Y el que duela. Esto tiene que ver con ira, ¿sí? Entonces me di cuenta que en la medida en la que yo podía expresar lo que no me gustaba, lo que no me parecía, entonces el fuego se me quitaba al día siguiente. O sea, sí hay una fase de recuperación de la enfermedad, pero anteriormente me duraba un fuego una semana completa. Y luego quizá me volvía a los 3 meses. Y claro, uno va con el doctor y te hacen poner algo para que se te seque porque supuestamente el herpes es viral y no se quita, ¿no? Hay que esperar su proceso de cicatrización. Pero para mí eso, en lo particular, solamente por ese pequeño detallito, fue un milagro. O sea, porque yo dije, o sea, ya ahora entiendo el cómo callarme lo que yo pienso, el cómo yo era una persona en donde era muy difícil que yo me enojara, Gaby. Yo no era una persona que expresara sus emociones, especialmente el enojo, ¿sí? Cuando yo descubro eso y me digo, mira, acabo de descubrir que también tengo derecho y además, de alguna manera, es importante liberar cuando yo tengo un enojo. Y ahí fue un preámbulo también, para mí fue un parteaguas, perdón, en cómo para mí el entender mi cuerpo, porque es un lenguaje. Así Me, es. me dicen las personas, oye, y entonces quiere decir que si ahora tú te dedicas a la bio ya no te enfermas, y yo le digo, no, normalmente mi cuerpo ya sabe que yo lo escucho y me hace sentir ciertos síntomas y para yo reaccionar lo más pronto posible y no alcanzo esos picos. Ahora, eso fue en un principio, porque como yo no estaba acostumbrado a experimentar esto del enojo, entonces para mí fue como ganarme el campeonato mundial del encabronamiento, ¿no? Del enojo constante, porque como no me lo permitía, pasé mucho tiempo experimentando, ¿sí? Y lo que te puedo decir es que de ese entonces ahora, la evolución de esto es que ahora puedo entender que sí es importante expresar lo que yo siento, ¿sí? Porque congruencia emocional es pensar, decir y hacer lo mismo, pero la evolución de eso, que es lo que estoy viviendo en este momento, ¿sí? Es que no necesito llegar a ese momento y no es la privación de la emoción, es la desensibilización y la neutralidad. Y eso se logra a través de un proceso mental de no juicio. Y déjame decirte algo que descubrir que es lo más importante para mí que me aportó la bio, que yo no puedo sentir absolutamente nada en mi cuerpo, ¿sí? Si yo no tengo un pensamiento. Entonces, el pensamiento es el disparador. Muchas veces tenemos emociones que se le llaman emociones gatillos, porque como estamos expuestos a un montón de estímulos, por ejemplo, tú no vas alguien una vez me dijo, oye, ¿y qué sucede cuando yo huelo el perfume, ¿sí? De mi expareja y me llega el gatillo, ¿sí? Porque fue un desgraciado, ¿sí? Y entonces yo siento o sea, no tuve un pensamiento, o sea, consciente, pero inconscientemente sí Se que los activó. tengo. Exactamente, se disparó y yo no me di cuenta. Pero entonces ahí lo que yo tengo la gran oportunidad de corregir esos pensamientos y liberarlos. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente el hecho de que un día tengo un disparador emocional a través de un aroma, lo hago consciente y entonces anteriormente no le prestaba atención y ahora digo, ¿dónde olí eso antes? ¿En qué momento tuve esta sensación de tristeza, de enojo? Ya me acordé. Y entonces en ese momento puedo hacer algo diferente. Puedo decir, por ejemplo, ya no me importa más. Ahora tengo una vida espectacular. Entonces me cambio el pensamiento que me disparaba la emoción, que muchas veces, te repito, está a nivel inconsciente o simplemente no lo veo.
una de las últimas cosas que es un eslogan que estoy integrando a todos mis trabajos, me dicen, oye, ¿a qué te dedicas tú, Miguel? Y yo les digo, bueno, pues hacer visible lo invisible. Porque hoy en día no solamente me dedico a leer el cuerpo, sino que me dedico a otras cosas, como por ejemplo leer el cómo tu inconsciente reacciona o qué programas tiene con respecto al dinero, qué programas tiene con respecto a que si usas una marca en particular, con respecto a que si te gusta un color específico, ¿sabes? Entonces, toda esa información habla de mí. Y Claro, entonces porque eso es... estamos interconectados a nivel cuerpo, mente y alma, y entonces todo el tiempo lo que sucede al exterior, lo que manifiesta nuestro cuerpo nos está hablando de esa emoción oculta, como lo que tú mencionabas. De hecho, nos pasa mucho, por ejemplo, tú sabes que yo me dedico también a la aromaterapia, y pasa mucho que a veces hay personas que vienen y me dicen, no soporto el olor a jazmín. Es una cosa que apenas lo siento, y no, el jazmín no va conmigo, le tengo repulsión. Y entonces, es una invitación, porque como tú muy bien dices, lo que está haciendo es ingresar la información del aroma al cerebro y le está activando una memoria emocional, en este caso no agradable, o algo que no se trabajó en su oportunidad. Y fíjate, Gaby, bien interesante lo que tú estás diciendo, porque desde la DIO podemos abordarlo desde dos grandes áreas. O sea, desde un anclaje, así se le llama, para los que hayan escuchado programación neurolingüística, ¿no? O que hayan escuchado psicología. Pues viviste un impacto emocional, un trauma, o en biodescodificación se le llama un bioshock, que es exactamente lo mismo. Entonces, puede ser que esa reacción alérgica o que no le guste es porque es coyuntural, o sea, quiere decir que hay una parte específica del tiempo-espacio en donde esa persona, al estar viviendo, no sé, un momento sumamente triste, ¿no? Entonces olía ese aroma y inmediatamente genera una repulsión. O bien, ese aroma a nivel arquetípico significa algo, ¿sí? Papá, la energía de papá. Exactamente, ¿sí? En el Bueno, tú caso que eres específico, en el caso específico del jazmín, pues es la energía masculina, la energía de masculina, papá. Entonces nos está invitando también de repente a sanar algo con papá. sí. O el girasol, que no necesariamente tiene un aroma, ¿sí? Pero el hecho de que yo huela un girasol también significa papá, porque el girasol mismo lo dice, ¿no? En su nombre representa al sol. Y de hecho, eso es la única flor que tiene la posibilidad de voltearse y mirarse, ¿no? Mirar hacia el Al sol. sol. Entonces, si yo tengo una alergia con el girasol, arquetípicamente está hablando de un conflicto con papá. O si alguien es alérgico a las rosas y no le gusta, pues es con mamá, ¿no? O sea, la rosa La energía es femenina, la totalmente. energía femenina también, ¿no? Porque la rosa es el arquetipo de la mujer, de la feminidad. Así es. Sí, Miguel, mira, qué interesante esto que nos mencionas, y porque te soy totalmente honesta, en algún momento, y te lo comenté, te decía cuál es la diferencia entre neutralidad, porque siento que hay ciertas situaciones, ciertos eventos que de repente ya no me impactan tanto, no me generan no sé, una reacción, y entonces yo me decía, entonces me estaré volviendo indiferente. Y tú me dijiste esa oportunidad, si tú estás en paz, entonces es neutralidad. Todos caminamos a esta neutralidad en este proceso, ¿verdad? Sí, mira, yo en alguna oportunidad de uno de mis maestros, yo aprendí que todo en la evolución de la conciencia y sobre todo por esta información que tú y yo estamos compartiendo el día de hoy acerca de la colectividad, en algún momento tomé conciencia a través de este maestro que todos los seres humanos, que al final pues no somos más que seres espirituales viviendo una experiencia humana, pues venimos acá a experimentar un proceso de ir desde la parte más inocente, más arcaica, más ignorante, le vamos a poner así, y ir pasando por un proceso hasta convertirte completamente en un ser sabio. Todos aspiramos a nivel arquetípico, ¿no? Incluso sea la religión que tú profeses, si tú te das cuenta, todos tenemos un referente, o sea, por ejemplo, para los que nacimos en la religión católica, pues tenemos de referencia a Jesús, ¿no? Para los que son budistas, pues a Buda, a Krishna, y así cada religión tiene su referente aspiracional, ¿sabes?
Y una de los puntos de referencia de esos grandes seres evolucionados y grandes maestros es que son sabios y son neutrales, ¿sí? Pero no podemos llegar a ese proceso si no pasamos por este proceso de la ignorancia a luego ser buenos, de querer ayudar a todo el mundo y querer ser, como en muchos talleres yo lo digo, ser metiche y querer ser el salvador de todo el mundo, ¿sí? Para después poder entender que desde la física cuántica todo lo que está allá afuera soy yo, es un espejo. Entonces, en realidad, el trabajo personal no es afuera, no es tengo que ir a salvar afuera. Y me recuerdo que alguna vez yo le pregunté a este maestro, le digo, bueno, y entonces, ¿qué sucede con todas estas ganas que yo tengo de ir a salvar a todos los, porque a mí me encantan los perros, ¿no? A todos esos perritos que tienen, no tienen hogar y los maltratan, y yo soy pro de las ballenas y los delfines y los matan en Japón y yo quiero hacer algo. Y me dijo, que algo que me dejó callado, me dijo, eso déjaselo a los buenos. Y yo, ¿qué? Y me retumbó esta frase, ¿no? Y entendí lo que estaba diciendo detrás. O sea, que si yo estaba siendo consciente de a dónde quería llegar, de poder trabajar conmigo, mi aspiración no es ser bueno, mi aspiración es ser sabio y para ser sabio necesito ser neutral y para ser neutral no puedo juzgar a nadie ni a mí mismo. Y eso, una de las principales cosas que va a lograr es que yo me libere de la culpa, que estamos hablando de las emociones. Gaby, hay 3 emociones que son las más corrosivas que el ser humano pueda tener, que sentimientos muy corrosivos, que es el miedo, la culpa y la tristeza. Estas 3 estados emocionales son los peores, ¿sí? Y hablando de la situación en la que estamos viviendo y de la Exacto. colectividad, ¿sí? Yo no me puedo enfermar, no me puedo enfermar de un bicho, ¿sí? Que está de moda, si yo vibro en amor, si yo vivo en neutralidad, ¿sí? No hay forma, no hay poder humano sea creado, sea no creado, lo que sea, no importa. Y esa es la invitación hoy en día. Si tú te das cuenta, a nivel colectivo, estamos sumergidos en una ola de miedo terrible. Déjame decirte que no solamente por el tema de la epidemia o del virus, ¿sí? Sino por todo lo otro que implica, por la pérdida de un ser querido, por la posibilidad, porque a diferencia de un animal, nosotros tenemos conflictos también de segundo orden, que eso significa que yo puedo imaginar y puedo sufrir de antemano que un hijo, que una pareja, que un padre mío se me muera. No se ha muerto, pero ya estoy sufriendo, ¿sí? O estoy triste, acongojado, o lo vivo con un terrible miedo y ni siquiera está pasando, ¿sabes? Entonces, la invitación en este momento a nivel colectivo es eso, lograr ser sabios para poder cabalgar el miedo. El miedo jamás lo vamos a poder quitar porque es una emoción, ¿sí? Completamente necesaria para nuestra supervivencia y paso por esta encarnación, ¿sí? Pero tengo que hacerme hábil para montarlo yo, no para que él me monte a mí. Y no lo puedo montar si no lo conozco. ¿Sí? Miguel, y efectivamente, o sea, pasa que nosotros muchas veces, y me ha pasado a mí, cuando empezamos en este camino y vamos descubriendo todas estas herramientas, lo que queremos es que todo el mundo tenga este nivel de conciencia, que nuestras familias, que nuestros amigos, que nuestro entorno, todo el mundo conozca esto y queremos cambiar, como tú dices, cambiar el mundo. Sin embargo, no somos conscientes de que en realidad todo eso lo estamos proyectando desde nuestro propio interior y que el camino en realidad para poder cambiar eso externo que estamos viendo es hacia adentro, ¿verdad? Curiosamente, Gaby, bueno, ahorita estoy mirando por allí el chat de las personas que están escuchándonos
y por ahí ponen las palabras de lo siento, gracias, perdón, te amo, Así es. que justamente son parte del Ho'oponopono, y que esta herramienta es una herramienta maravillosa. A mí, de verdad, es una de las cosas que más aporta a mi vida todos los días, ¿sí? Y una de las cosas que promueve, por ejemplo, esa herramienta es lo que tú estás hablando, es de que yo soy 100% responsable de lo que yo miro allá afuera. Porque en el momento en el que yo siga creyendo que los demás me afectan, que los demás me hacen, que los demás, que el gobierno es el que me debería de mantener, etcétera, entonces yo pierdo mi poder y yo ya no soy creador, yo ya no soy co-creador de esto. Y entonces voy a ser ahora, ¿sí? Lo voy a decir así, suena feo, pero un títere y un pelele, ¿sí? De los que sí están creando su realidad. Ujú, ujú. Y entonces, Miguel, desde ese entendimiento de que nosotros somos 100% responsables de lo que estamos manifestando en el exterior y que en cierta forma esto que se está manifestando a nivel colectivo y a nivel mundial es una proyección de lo que nosotros ocupamos todavía sanar a nivel interior, desde nuestra individualidad, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento ante esta coyuntura donde estamos sobreinformados? Ya sabes, el bombardeo de información a nivel de las redes sociales, a nivel de los medios de comunicación, a veces es imposible no caer en este miedo colectivo, se puede decir. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cada uno desde nuestra individualidad para poder aportar a esta situación? A mí me encanta trabajar con mi niño interior, Gaby. Uh-huh. Y número uno, yo te preguntaría, tú tienes un niño, todos tenemos, mira, desde cualquier rama, desde cualquier área terapéutica, desde, llámese inclusive el Ho'oponopono, llámese desde la psicología tradicional, es más, al inconsciente se le llama el niño interior. Entonces, desde el área que tú le quieras mirar, nosotros tenemos un niño interior. Entonces, mi pregunta sería, si tú tienes un niño interior de 5 o 6 años, yo te pregunto, ¿tú te portarías tan mal con tu niño interior para exponerlo, ¿sí? A toda esa influencia de miedo que se está generando? ¿Tú le harías prender a tu hijo las noticias de las 9 de la noche, de las 10 de la noche, en donde ven lo de Beirut, en donde ven lo de los casos de pandemia? No, porque en el momento en el que tú lo hagas, te estás convirtiendo en algo que te estás convirtiendo en tu propio verdugo, ¿sí? Porque quiere decir que el principio básico de la autoestima no lo estás cumpliendo. Es decir, yo no me estoy haciendo responsable de mi niño. O sea, yo jamás le pondría información que le hiciera daño. Entonces, para empezar, yo tendría que pensar de forma muy egoísta, ¿sí? Los Uh-huh. filtros que yo le voy a dar a ese pequeño o a esa pequeña que vive en mí. Uh-huh. Muchas veces incluso, no solo, yo a veces les digo a mis consultantes, les digo, ¿qué no te das cuenta que cada vez que te peleas con tu pareja o con tus hijos, sacas a tu niño dolido de 6 años y dejas que se desgreñe con el niño del otro que tienes enfrente? ¿De verdad tú crees que eso es amoroso? O sea, para lograr la neutralidad, fíjate bien qué es neutralidad. Neutralidad es vivir en amor incondicional. Y amor incondicional es, yo te amo a ti como a mí mismo. Pero si yo, por ejemplo, no amo ni siquiera a mi niño interior, ¿cómo te voy a amar a ti? ¿Cómo voy a decir que yo amo a mi hijo? ¿Cómo voy a decir que yo amo a mi pareja? ¿Cómo voy a decir que yo amo a mis padres si ni siquiera me volteo a ver a mí? Si ni siquiera filtro lo que como, no filtro lo que veo, no filtro lo que escucho, ¿sí? O sea, por ejemplo, en mi vida diaria, yo tengo prohibido mencionar el nombre ese del virus. Yo no lo digo, porque es una forma de invocarlo, es una forma de reconocerlo y para mí no existe. Para mí, en mi realidad. ¿Sí? Entonces, es una manera de yo darme este amorcito que, como lo hemos estado hablando, si afuera es exactamente lo mismo, si colectivamente yo voy a estar enfrentándome
a mi espejo, yo me tengo que ocupar de lo que yo me doy a mí, para que cuando yo mire lo de afuera, me venga en mi vida. Mira, es muy sencillo. Si yo quiero ver milagros en mi vida, una de las maneras que yo les puedo sugerir a todos los que nos están viendo, esta es una de las más sencillas que yo conozco. Que de verdad, si yo hago presente y consciente a ese niño, yo voy a ser bien celoso, voy a ser muy selectivo con las amistades que yo le presento a mi niño, con las influencias que yo le doy de información, en qué le doy de comer. Voy a ser muy selectivo porque lo amo tanto, ¿sí? Que yo quiero mirar en el exterior ese amor para que él también lo sienta. Uh-huh. Y tú muy bien marcaste egoísta en el sentido que en realidad lo que estás haciendo es cuidar desde donde tú también vas a crear esa realidad, y es la forma como desde ese amor que tú le provees a tu niño interior vas a poder extender ese amor también al colectivo, a tu familia, a tu entorno. Y es la forma, creo yo, de cuidar ese entorno que ahorita aparentemente se muestra muy adverso por todo lo que estamos viviendo, pero sí es posible trabajarlo, ¿verdad? Sí, por eso te digo, yo creo que a veces decía, yo me acuerdo en mis clases de matemáticas que nos decía el maestro, chicos, cuando ustedes tengan una ecuación súper complicada de resolver, primero resuelve las sumas y las restas. Y luego te encargas de lo demás. Esto aplica lo mismo. Es decir, yo sé que yo sé que tengo miedo, yo sé que tengo tristeza, yo sé que estoy enojado, yo sé que el mundo es un caos. Ok, está bien. Entiendo, viéndolo desde este paradigma, que todo eso lo sigo mirando porque yo también soy parte de. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo las sumas y las restas? Muy sencillo. Primero pienso siempre, ¿qué le estoy dando a mi niño? ¿Lo haría o no lo haría? ¿Estaría teniendo esta conversación con mi pareja de pelea? No, no. Oye, imagínate que tú vas a la guerra, ¿sí? Y entonces en vez de tú agarrar el fusil, mandas a tu niño de 6 años, ándale, mijo, tire, tire. Usted vaya, usted vaya primero. No, Sí, imagínate. no, dile, ni madres, yo tengo todos los recursos como adulto, yo soy quien te filtro lo que tú sientes y tú no vas a pasar. Uh-huh. Sí. Entonces es un llamado a procurarnos, Sí. a proveernos, a amarnos, ¿verdad? A reconocer esa integralidad que somos. Bueno, eso, Gaby, y estar en el presente, Uh-huh. porque nos cuesta mucho trabajo esto, ¿no? O sea, pareciera como que esto es la solución del día de hoy, o sea, porque todo el mundo habla de vivir en el presente, pero no lo entendemos. Así es. O sea, a ver, yo le pregunto a las personas, oye, ¿de verdad te estás preocupando por si te vas a morir? Y entonces no te das cuenta, bueno, eso sí te vas a morir, ni yo lo sé, solamente el Creador, Dios Padre, lo sabe. Entonces, te puedes ir mañana, te puedes ir pasado, te puedes ir en 20 días, y ese es tu mayor grande miedo, no lo sé cuándo vaya a pasar. Pero date cuenta el cómo hoy estás tirando a la borda, ¿sí? Todo lo maravilloso y lo magnífico que puedes darte cuenta de lo que estás viviendo. Simplemente el hecho de respirar, el hecho de oler todas esas cosas maravillosas que podemos oler, el hecho de mirar a las personas que más amamos, el hecho de poder todos los días mirar al sol, todas esas cosas, entonces las tiramos a la borda por estar ocupados en una cosa que ni siquiera existe. Así es. De hecho, una de las cosas que yo ya no negocio en mi día a día es ese espacio que yo me doy para conectar con mis pranayamas, con mi meditación, que me permiten estar en el momento presente y lógicamente, como tú muy bien dices, filtrar. Yo hace muchísimo tiempo que ya dejé de ver noticias. Me he cuestionado muchas veces si es que no estoy siendo de repente evadiendo la realidad o no, pero creo que mi mejor aporte y mi mejor legado para lo que estamos haciendo, asumiendo 100% mi responsabilidad, es mi propia sanación, y a partir de ahí poder compartir también herramientas que les permitan a otras personas
vibrar en tranquilidad, vibrar en amor, ¿verdad? Más que propagar el miedo que definitivamente, colectivamente, pues lo que va a hacer es incrementar y empeorar la situación. Acá Valerie nos está haciendo una pregunta al maestro Miguel, dice, así como un BioShock o un evento se repite como un track, ¿este virus o pandemia también es una repetición colectiva? Sí, totalmente. No es la primera. A ver, yo quiero decir algo. Este es mi punto de vista. Yo respeto el tuyo, pero a diferencia de otras pandemias que la humanidad ha vivido, esta no es pandemia. Pero bueno, está bien, así le pusieron, ¿sí? Pero comparado con datos reales, ¿sí? Esto no es una pandemia, ¿sí? Pero bueno. Y sí, efectivamente, todo en la vida son ciclos, ¿verdad? O sea, si alguien, yo no soy experto en astrología, pero no hay que ser experto en astrología para darte cuenta que nuestra galaxia tiene ciclos, que nuestro planeta tiene ciclos. No todo el año, ¿sí? Es invierno, no todo el año es verano. Bueno, nosotros a nivel de la humanidad estamos pasando por una transición de la noche más oscura, ¿sí? Estamos pasando por la noche galáctica y que esa noche galáctica como tal, pues tiene unas ciertas características porque pues es así. Pero justamente decían los mayas que cuando más oscura es la noche, quiere decir que la luz está por venir. El alba, ¿sí? El sol, la luz está por aparecer. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos. No es otra cosa más que entender un ciclo. Transportado a todo lo que hacemos, Gaby, entendiendo esto, entonces vamos a dejar de sufrir. De hecho, por eso nuestros ancestros, ¿sí? Tenían una serie de rituales, tenían una serie de forma de vivir, porque ya sabían muy inteligentemente, que eso es lo que nosotros no vemos, que hay tiempos de vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas. Y que cuando yo estoy viviendo las vacas gordas, sí o sí, esto no tiene nada que ver con programas de ruina, tiene que ver a nivel de que de alguna forma me van a volver a preguntar el programa que posiblemente se pueda convertir en una vaca flaca, y que si yo no sé contestar esa pregunta, se convierte en la vaca flaca. Pero ¿qué sucede? Fíjate, ¿qué hacían nuestros ancestros y que nosotros no aplicamos? ¿Qué hubiese sucedido si yo transportado a este momento, si entonces yo tengo bonanza y estoy dándome cuenta que me está yendo bien? ¿Qué hubiese pasado si en ese momento, desde ahí empiezo a ahorrar, hablando del dinero, si desde ese momento yo me fortalezco emocionalmente yendo a talleres, yendo a entrenamientos que me permitan crecer? Porque claro, yo cuando tengo conquistas me siento súper empoderado, pero en el momento en el que vienen las preguntas y no me siento igual de empoderado, quiere decir que yo no estoy ahorrando para las vacas gordas. Y lo mismo sucede con el dinero y lo mismo sucede con la vida. O sea, la vida son ciclos, eso es sabiduría. Yo tengo que saber que cuando venga la pregunta de los tiempos de las vacas flacas, ¿sí? Yo estaré en un chalet en Suiza porque ahorré lo suficiente, y pues si dura 6 meses, pues que dure 6 meses. Yo tengo el suficiente dinero y la paz para estar en mi chalet, y cuando se vaya el invierno, cuando se vaya el caos, bueno, vuelvo a salir de mi chalet y la paso divino. Pero no entiendo eso. Y ahora tenemos la posibilidad de acceder a tantas herramientas como el Ho'oponopono, como la respiración, la meditación, como la bio, que nos permiten liberar esos programas, esas creencias que están ahí internamente y que muchas veces se activan a partir de un estímulo externo, pero en realidad lo podemos trabajar nosotros individualmente, haciéndonos 100% responsables, y como tú muy bien dices, el llamado es a ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos o lo que decimos, ¿sí? Correcto. Muy bien, Miguel. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias por toda tu sabiduría, por toda tu luz. Y como siempre les digo a las personas que nos siguen, esto más que creer en lo que te estamos compartiendo,
tienes que experimentarlo, porque es a partir de la experiencia propia de Miguel, que él te comparte su sabiduría, es a partir de mi propia experiencia que yo te comparto tus herramientas, que te comparto estas herramientas, y en realidad experiméntalo por ti misma. Permítete cuidar a tu niño interior y permítete acceder a estas herramientas para poder vivir una vida más amorosa, vivir una vida más armoniosa, y desde ahí extender también esa vibración y esa energía a nuestro colectivo. Miguel, algunas palabras de despedida para este público que nos ha estado siguiendo. Gracias por conectarse también. Pues muchísimas gracias a todos por meterse a esta transmisión. Sé que muchas personas también la verán después porque quedará ahí grabada. Y bueno, pues sobre todo eso, que no te desenfoques, que recuerda que eres un creador, que tienes que ser muy celoso con tus pensamientos, que tú no puedes tener una emoción negativa si tú no tienes un pensamiento negativo, y si tienes entonces una emoción negativa, tienes la obligación de alguna forma hacerte cargo y cambiar entonces ese pensamiento para que entonces puedas tener una vida más plena. Y bueno, pues con eso, Gaby, eso dejamos ese mensaje. Y bueno, también yo sé que para muchas personas una de las grandes herramientas que yo sé que tú manejas y que me encanta es la aromaterapia. Mira, yo no tienes idea, estoy rodeado de aromas de todo tipo, desde velas, mira, o sea, ¿por qué? Porque déjame decirte que dentro de este sistema límbico, que es el de los recuerdos, el olfato es el más importante. Entonces, ¿qué sucede si esto es una muletilla, si yo no tengo paz y de pronto yo me permito a través de herramientas como la aromaterapia, digamos que potencializar mi paz, me va a permitir hacer responsable de mis emociones, y es una tremenda herramienta. Y gracias por todo lo que nos compartes, de toda tu sabiduría acerca de esta gran herramienta también. No, gracias, Miguel, gracias por regalarnos la bio. Tú sabes que yo amo la bio, de hecho yo también doy acompañamientos. Los invito por favor a que sigan a Miguel, tiene el canal Amarse TV, ¿verdad, Miguel? Por favor, síganlo, ahí todo el tiempo nos está compartiendo información de muchísimo valor. Bueno, acá me ha llegado el sol y estoy como una Estás iluminada. Estoy iluminada, ya ven cómo se da la maravilla. Bueno, los invito a que sigan a Miguel en este canal de Amarse TV para que puedan acceder a información muy valiosa que les va a permitir abrir la mente y poder expandirse, ¿sí? Y bueno, el día de mañana, pues todas las personas que quieran conocer un poco más acerca de esta herramienta maravillosa de la aromaterapia, que es otra herramienta que también nos permite gestionar nuestras emociones porque va directamente al cerebro emocional. Mañana tenemos un taller de aromaterapia para los procesos de duelo. Así que vamos a conectar con esas emociones, vamos a entender este proceso y ver la manera más amorosa de poder transitarlo, ¿sí? Así es que están todos invitados. Quienes quieran asistir, pues pongan ahora en los comentarios, yo quiero asistir, para poder enviarles la liga de acceso y que puedan participar de la reunión. Una vez más, muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias por estar en mi vida. Sabes que te amo inmensamente. También te amo. Y te mando un abrazo muy grande hasta México. Muchas Muchísimas gracias, amigos, a todos los que se conectaron. Gracias y hasta el siguiente miércoles.